quisiera dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Comentábamos al inicio, el chef Juan Carlos Benito y yo, la tristeza de esta situación que nos rodea con la guerra de Ucrania. Y bueno, pues por lo menos hacemos público ese pensamiento de apoyo, aunque en la medida que podamos hacer desde aquí, pero ese va por delante ese apoyo a todas las personas que están sufriendo este conflicto, tanto en Ucrania como en Rusia. No debemos olvidar que también se sufre porque no todo el mundo está de acuerdo con esta acción bélica tan terrible. Bueno, hoy tenemos el último día de ciclo de nuestro chef y nos vas a contar la tradición de determinados platos que aparecen en una gran obra literaria universalmente conocida y, bueno, ¿qué podemos decir del Quijote, ¿no? De esa obra tan maravillosa que nos retrata y en la que nos miramos cada vez más, descubriendo siempre su actualidad, su tremenda actualidad. Tengo que decir que el Instituto Cervantes participará en una exposición que se realizará en el Palazzo Reale y bueno, iremos anunciándolo, pero será próximamente y no, lo voy a dejar ahí en esta pequeña noticia anticipada porque no quiero desvelar nada, pero será en mayo. Y espero que nuestro público nos acompañe también, todas las personas que estén cerca de nuestra sede en Via Chiatamone, en Nápoles, puedan acompañarnos próximamente. Juan Carlos, todo tuyo, muy, muy triste porque se nos acaba el ciclo, pero invitándote a seguir colaborando con nosotros. Muchas gracias, Ana. Triste porque terminamos este ciclo, pero con ilusión porque ya estamos planificando el próximo ciclo de la próxima temporada y con ganas de seguir incidiendo un poquito más en la cultura gastronómica y literaria de España y, como comentábamos antes, el ver un poco los platos, de dónde vienen, el por qué, qué variantes han surgido durante la historia y ver que hay platos que pensamos que son muy actuales, pero que son muy, muy antiguos y que han ido evolucionando con la historia del país y que de verdad que tenemos que entender un poquito más el porqué de estos platos y darles un valor más creativo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la gastronomía en las grandes obras y sobre todo en el Quijote de Miguel Cervantes. Queríamos dejar este último día para hacer un poco hincapié en esta obra literaria, aunque también tocaremos un poquito de Lope de Vega, que veremos otro plato que me hacía a mí también un poco ilusión, veremos luego un poquito más adelante, pero queríamos hacer un poco hincapié en los platos que aparecen un poco en esta obra literaria de Don Quijote de la Mancha, ya que hay muchos fragmentos de la obra que la comida es protagonista dentro de esta gran obra. Muchas veces Don Quijote se quejaba del olor de Sancho Panza, que olía a ajo, a cebolla, ya que muchas veces se utilizaba el insulto, ese pequeño apodo despectivo a la gente como villano harto de ajos, ya que el ajo y la cebolla eran ingredientes muy básicos que cualquier persona humilde solía comer. En otras sesiones ya hemos visto la sopa de ajo, una sopa castellana, muy típica del interior de España. Hoy vamos a ver otro tipo de sopa con otro ingrediente muy, muy básico, como es la cebolla. Vamos a ver un poquito qué ingredientes lleva, qué elaboración lleva, una sopa muy humilde que la podemos enriquecer, igual que la sopa de ajo, todo lo máximo que queramos nosotros. Veremos una sopa de ajo, veremos unas migas pastoriles, ya que era otra comida muy humilde que tomaban la gente de las casas con los restos un poco que les iba sobrando de ese pan duro, un poquito de esos ajos, un poquito de tocino, el que tenía un poquito suerte le iba sobrando, ese tocino un poquito seco, un poquito rancio, hasta que llegado el siglo de oro, el siglo XVI-XVII,
se incorporó a esta receta el pimentón. Veremos luego un poquito más sobre esta historia. Y veremos también los postres, que eran muy importantes en esa época y sobre todo en estas fechas que nos estamos acercando al final de la Cuaresma, a lo que es Semana Santa. Veremos un postre muy típico de esas fechas. Y sin más, antes de meternos en la gastronomía que Miguel de Cervantes quiso reflejar en la obra literaria de Don Quijote de la Mancha, quiero hacer un pequeño guiño a otra obra literaria como era muy famosa también en el siglo XVI, que Lope de Vega hacía hincapié o le gustaba mucho por su cultura el desayunar torrenos o trozos de tocino en las calles céntricas de Madrid, ya que ese olor embriagador de la fritura, del tocino, le abría el apetito y utilizaba esa primera comida como una comida principal para empezar bien el día. Entonces, sin más, ya vamos a empezar con el primero. Yo creo que es un plato o un ingrediente muy de mi tierra, muy de Soria, muy de Castilla, como es el torrezno. El torrezno, al fin y al cabo, es una piel de cerdo, una piel de cochino, pero sacado de una parte muy específica, como es el vientre, como es la panza del cerdo. ¿Por qué la panza del cerdo? Porque en este caso es el único lugar donde podemos encontrar piel, la piel que nos va a dar la parte crujiente, y el interior nos va a dar una parte jugosa y muy sabrosa, como es el equilibrio de carne y grasa. Aquí tenemos el ejemplo de un buen torreno de Soria. Aquí podemos encontrar las dos partes, la exterior, como es la parte de corteza de cerdo, lo que sería la piel, que está primero frita o pochada a baja temperatura, a unos 120 grados, y después una gran fritura a unos 180 grados para que esta corteza, esta piel del cerdo, crezca y sufla y quede muy crujiente. Pero en cambio luego tenemos el interior, toda la parte magra y grasa, que nos queda muy jugosa. Entonces aquí en el mismo bocado tenemos dos partes, una parte crujiente, como es el exterior, y una parte muy jugosa, como es el interior. Este es un gran test para saber si un buen torreno está bien hecho. El crujir, ese crujiente de la corteza que está muy crujiente, muy seca y con mucho sabor. Y luego el interior podemos ver que es una parte súper jugosa. Tenemos una parte magra, excepcional, con su equilibrio de parte de grasa. Eso es importante, el utilizar una buena panceta, el utilizar un buen trozo de la parte del vientre del cerdo, de un cerdo muy específico, que es un cerdo que no es el cerdo ibérico, como podemos tener en Guijuelo o en Huelva, ya que ese cerdo tiene un exceso de grasa que nos sería muy pesado a la hora de comer. En cambio, este cerdo tiene una parte magra y una parte de grasa muy equilibrada y nos consigue obtener un producto muy equilibrado como es el torreno. En este caso, tradicionalmente el torreno se sirve como un pequeño aperitivo, como un acompañamiento de otros platos, como puede ser unas patatas revolconas o, como veremos luego, las migas pastoriles. Aquí en Soria es muy típico, a la hora del vermú, a la hora del aperitivo, el acompañar nuestras bebidas con un trocito de torreno para hacer mejor el acompañamiento de la propia comida. Esto es un producto muy soriano, muy típico de mi tierra, pero también por el resto de España se aprovechan otras partes del cerdo para hacer algo similar, algo muy parecido, como puede ser el torreno. Ya que podemos utilizar, en vez de utilizar solamente la parte del vientre, la parte del abdomen del cerdo, que ahí tenemos la parte
de la corteza y la parte magra, grasa, podemos utilizar otras partes del cerdo, como puede ser la parte del lomo o la parte de la pierna, del jamón. Ahí sí que tendríamos una corteza muy similar a la del torreno, pero el interior nos quedaría mucha más parte grasa. Entonces tampoco sería muy, muy cómodo de comer. Otra cosa que se utiliza muy parecido es la careta del cerdo, lo que es toda la parte de la cabeza, que lleva un mismo proceso que el torreno de Soria. Primero una cocción a baja temperatura, unos 120 grados, durante unos 30-35 minutos, y luego una gran fritura a 180, 3-4 minutos simplemente para que la corteza sufla y cruja. En este caso, claro, la parte de la careta, tenemos un poquito, aquí podemos ver un poquito de morro, tenemos una corteza un poquito menos suflada, menos crecida, pero el interior es mucho más carnoso y jugoso que el propio torreno. Y estos son un pequeño aperitivo que es muy típico ahora en la zona de Castilla. Bueno, se nos está extendiendo un poquito por toda la zona de España, del centro sobre todo, pero que antiguamente se utilizaba muy a menudo para introducir las comidas o dentro de la propia comida, como la panceta, acompañando de otros platos, como veremos un poco más adelante, o el propio morro a la hora de un pequeño aperitivo, a la hora de empezar a comer, que nos abrís un poquito el apetito. Luego ya versiones, podemos encontrar muchísimas versiones de tanto del torreno como del morro. Inclusive el mismo producto lo podemos dar otro tratamiento totalmente diferente que el que os he comentado de fritura, ya que muchas veces el morro lo que es la careta del cerdo la podemos encontrar de una forma de guiso, igual que podemos cocinar unas manitas, igual que podemos cocinar unas carrilleras de ternera, de cerdo, etcétera. Podemos estofar o podemos guisar lo que es la careta del morro, queda muy, muy jugosa, muy gelatinosa y tiene muchísimo sabor. Igual que la panceta, es muy típica de poder utilizar en cocidos, en guisos, en potajes, etcétera, de una forma de guiso. En este caso quiero hacer el pequeño guiño tanto del torreno de Soria como del morro en algo muy, muy tradicional como es la fritura y la elaboración con un pequeño aperitivo de las dos partes diferenciadas del cerdo y llevadas a la gastronomía actual. Ahora ya, una vez hecho este guiño a López de Vega, que era muy típico, o él le gustaba mucho y lo introducía mucho en sus obras literarias, el mencionar estos aromas que él apreciaba por las calles de su barrio, del torreno, del morro frito. Vamos a introducirnos un poquito ya en la gastronomía de Don Quijote. Cómo Miguel de Cervantes introducía muchos platos o describía muchos platos en su obra literaria. Como hemos comentado, muchas veces a Sancho Panza le decía que era un villano harto de ajos, porque el ajo y la cebolla eran elementos muy básicos que cualquier persona, desde personas muy humildes, gastronómicamente o económicamente, hasta la alta clase, podía acceder a ellas. Entonces, la sopa de ajo ya hemos visto en otras versiones, con ese pan tostado, un poquito de pimentón, el ajo, un caldo, etc. En este caso queremos ver una sopa de cebolla. Es un poquito más humilde, un poquito con menos elaboración que lo que hemos descrito anteriormente de la sopa de ajo. Aquí ya tenemos un poquito la elaboración. Tiene unos ingredientes muy, muy, muy básicos, como es principalmente una buena cebolla, una cebolla fresca, una cebolleta cortada en juliana, en tiritas muy, muy finas, la cual se va rehogando despacito en un poquito de tocino, un poquito de panceta, un poquito de mantequilla. Las personas que tuviesen acceso a la mantequilla
de sus propias vacas o de sus propias ovejas, lo que se hacía es pochar, cocinar despacito esa cebolla, ya que la cebolla era un producto que el huerto daba mucho rendimiento y que durante el tiempo se podía conservar perfectamente. En este caso, lo que se hace es pochar muy despacito la cebolla, que se vaya friendo poquito a poco, sin prisa, y a continuación las personas más humildes lo que le añadían es agua y cocían la cebolla en esa agua. Las personas ya que tenían un poquito más de nivel o que querían enriquecer o podían enriquecer un poquito esta sopa, sustituían esa parte de agua por un caldo. Entonces cocían lo que es la cebolla cortada en juliana en un caldo, servida en un tazón de barro, que era lo más tradicional para mantener bien el calor, una buena abundante juliana de cebolla con ese caldito. Se iba cociendo muy lentamente la cebolla, se iba dejando reducir, cocer y cocer para que vaya concentrando los sabores de la cebolla. Se nos vuelve una cebolla un poquito más dulce, un poquito más caramelizada, y iba cogiendo ese agua, iba concentrando los sabores de la propia cebolla, o en el caso de que la gente utilizase un poquito de caldo, iba concentrando esos sabores, iba enriqueciendo la propia sopa de cebolla. Y no lleva más elementos que cebolla y agua. Con el paso del tiempo, o dependiendo un poquito de la cultura de cada persona, lo que se iba haciendo es ir añadiendo elementos que eran cotidianos o que se podían tener en casa. Principalmente pan, todo el mundo más o menos tenía siempre en casa, y era un ingrediente muy apropiado para introducir en la sopa de cebolla. Sobre todo esos panes viejos que les iban quedando, que se volvían muy duros antes de que se les echase a perder por problemas de moho. Lo que hacía es, se introducía en las sopas, tanto en la sopa de ajo, en la sopa de cebolla, en el ajo carretero, también es muy típico de Castilla. Se les introducía ese pan duro, ese pan seco, para que con la sopa se volviese más blandito y nos espesase un poquito esa sopa. Y luego ya la gente que podía tener un nivel un poquito más alto o tenía acceso a más ingredientes, lo que les añadían, aparte del pan, un poquito de queso que se fundiese con la propia sopa, o a la hora de cocinar la sopa, que ese queso se nos fundiese en el propio caldo, y lo que están haciendo es enriquecer un poquito más este plato. Nosotros en este caso lo que hemos hecho ha sido tostar un poquito de queso, un queso curado, queso de la Mancha, ralladito, lo tostamos en una sartén, colocamos unas rebanadas de pan tostado, y se le introduce en la sopa. Al principio se nos queda en la parte superior de la sopa, pero según va absorbiendo poco a poco, este pan va absorbiendo la sopa, el líquido, se nos va a ir introduciendo en el interior y nos sirve como una guarnición más y un espesante de la propia sopa. Y lo que estamos haciendo es enriquecer un poquito más esta sopa tan humilde, que es muy básica y muy cercana a cualquier pueblo, ya que utilizamos ingredientes muy básicos, ingredientes que todo el mundo en sus casas tiene acceso, como es una cebolla, un caldo, o un poquito de agua, un pan, sobre todo un pan duro, un pan seco, y luego un poquito de queso para darle ese toque enriquecedor del propio plato. Bueno, una vez visto el pequeño aperitivo del Guiño de Lope de Vega, un plato muy tradicional de Castilla, sobre todo de Castilla-La Mancha, que va introduciendo Miguel de Cervantes en su obra de Don Quijote, que era un plato
muy llamativo y muy socorrido, sobre todo para la gente enferma, que les proporcionaba mucha energía. Pasamos a otro plato, que este ya es un poquito... más que un plato del siglo de oro, es un plato que en el siglo de oro evolucionó un poquito hasta nuestros días, ya que son las migas de pastor o migas pastoriles. Es un plato que, al fin y al cabo, viene de mucho más atrás que del siglo XVI o siglo XVII, pero que en esas fechas fue un poco evolucionando, fue un poco enriqueciendo el propio plato tradicional que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y que también es muy curioso porque, dependiendo la zona geográfica de España, podemos encontrar unas variantes o unos pequeños matices que lo va enriqueciendo un poquito más, ya que la base sigue siendo la misma, que al fin y al cabo son, como hemos comentado antes, un ingrediente muy básico que puede haber en cualquier casa, como son las migas o pan duro, pan de días anteriores que se les va endureciendo y una forma de aprovecharlo. En este caso, lo que se hacía es, o lo que se sigue haciendo es, con pan duro, pan de 3, 4, 5 días, sobre todo un pan bueno, un pan de hogaza, un pan que tiene una fermentación lenta, que ha sido cocinado en un horno de leña, ya que esos panes, aunque están duros, pero mantienen mucho sabor tradicional, que luego nos va a enriquecer mucho un plato tan humilde como son las migas pastoriles. Con ese pan seco, con ese pan que ya no es muy apto para poder comer tal cual, para poder hincar el diente, lo que hacemos es derivarlo un poquito a unas recetas que lo que va a hacer es enriquecer o sacarle más partido a ese plato. Entonces, lo que se hace es, con el pan, con un cuchillo se va cortando rebanadas y con la propia mano se van chascando un poco, se van rompiendo esas rebanadas de pan hasta conseguir unas migas, unos trozos. Tampoco tiene que ser un pan muy fino, no tiene que ser un pan rallado, sino que tiene que ser trozos un poquito gruesos del propio pan. La base de esta receta, al fin y al cabo, es dos ingredientes, la fusión de 2, 3 ingredientes muy básicos, como es el pan, un pan seco, un pan viejo, el ajo, que era un ingrediente muy básico y muy cotidiano en las casas, y una materia grasa. Aquí ya podemos variar un poco dependiendo de la zona. Lógicamente, si nos vamos a la zona de Andalucía, utilizarán un buen aceite de oliva. Si nos vamos a la zona de Castilla, se utilizaba una manteca de cerdo, una grasa animal, ya que era la más frecuente de tener en casa, a través del tocino o de las propias mantecas. Y la base es el ajo, que se sofríe un poquito con esta materia grasa, aceite de oliva, una manteca de cerdo, y a continuación le añadimos esas migas que hemos cortado y roto a mano de una forma un poquito gruesa. Esas migas se van sofriendo, se van trabajando con esa materia grasa y con ese ajo. Y se le va espolvoreando un poquito de agua, un poquito de humedad, para que las migas nos vayan quedando un poquito blanditas y más jugosas. En este caso, esa es la receta básica o la elaboración más básica que hay, que son unas migas blancas, unas migas pastoriles blancas. A continuación, se le puede acompañar un poquito del propio tocino de sofreír o con algún elemento que pudiesen tener la gente en las propias casas. De ahí ha ido evolucionando poco a poco, ya que aquí ya tengo un poco el plato definitivo, un plato ya evolucionado de esas recetas. Miguel de Cervantes en el Quijote nombraba mucho este tipo de plato, pero unas migas rojas, unas migas en las cuales la tradición eran blancas, pero con la evolución se han ido transformando en rojas. ¿Qué ha cambiado? Un ingrediente básico, como es el pimentón. Aquí le podemos añadir de dos formas diferentes. Uno,
tal cual el pimentón, ese polvo de pimiento seco, muy tradicional de Castilla-La Mancha, el pimentón de la Vera, que a la hora de sofreír el ajo con la materia grasa, antes de añadirle las migas, se le añade una cucharita de este pimentón, este pimiento molido, y ya añadirle las migas y esa pequeña cantidad de agua se van trabajando y las convertimos en una miga roja, una miga de color rojo, que no nos va a variar. La jugosidad la vamos a tener exactamente igual. Lo que nos va a variar es el sabor. Vamos a tener un sabor más penetrante, un sabor ahumado, un sabor atostado, y es un sabor enriquecedor de la miga blanca. Otra forma de introducir ese pimentón, lo más natural o lo más rápido es, como os he comentado, añadirlo directamente a la hora de sofreír el ajo. Pero otra forma que se hacía en Castilla, sobre todo en nuestra zona de Castilla y León, en el interior de España, era a la hora de sofreír el ajo, le añadían un poquito de chorizo. ¿Qué pasaba? Que con el chorizo soltaba más grasa, la miga queda más jugosa y a la vez nos soltaba el propio colorante que es el pimentón del chorizo. Entonces ya tendríamos dos pasos en uno. Nos añadiría más jugosidad y nos añadiría el color rojo de la propia miga. Y así podemos obtener las migas rojas, son las migas más típicas de encontrar en España, las migas del pastor, pero sin olvidarnos de esas migas blancas que en muchas zonas sobre todo de la zona de Aragón, de Cataluña, etcétera, se siguen elaborando. Las más comunes o las más tradicionales aquí en Castilla, tanto en Castilla y León como Castilla-La Mancha, lo que es el centro interior de España, suelen ser las migas rojas. Lo que sí va variando es un poco el acompañamiento. En este caso, en la zona de Castilla, solemos acompañarlo con dos elementos muy diferentes. Uno es el torreno, o el propio tocino frito de cerdo, y un toque más liviano, un toque más suave, como es las uvas. Uvas de uva blanca, ligeramente troceada, para darle más jugosidad y un toque más fresco. Así que estas migas castellanas, estas migas del pastor, que eran un plato muy humilde y que Miguel de Cervantes las va describiendo en su obra literaria, ya que era un plato que cualquier pastor, hacer esas trashumancias, hacer esos viajes tan largos, no podían cargar con elementos muy pesados ni tampoco con elementos perecederos. Y lo que hacían es, pues, el pan les duraba varias jornadas de trabajo, el tocino también les aguantaba varios días, el ajo, el pimentón que lo habían deshidratado. Entonces es un plato muy típico de esos hombres que hacían la transhumancia, y sobre todo en la temporada de invierno, que en la zona de Castilla, en esta zona donde estamos nosotros, de Soria, hacen la transhumancia en invierno hacia las zonas más cálidas, van bajando hacia Extremadura para llevar ese ganado y que vayan adaptándose a temperaturas más cálidas o menos frías, como son las sorianas. Y la verdad es que estos platos son muy típicos en toda la zona del Duero, de la zona central de España, dirección a Oporto. Como les decía, estas migas que están sofritas, ese ajo laminado con el tocino, un poco de materia grasa animal, el pimentón, y a continuación las migas se van trabajando hasta que va quedando todo un color uniforme de la propia miga. Y lo que hacemos es acompañarlo con unas uvitas blancas, unos trocitos, para darle un poquito más de jugosidad, darle ese toque dulzor, que es muy interesante,
ya que estamos trabajando con bastantes elementos salinos, como puede ser la panceta, el propio pan, el ajo, el pimentón, etc. Entonces, para contrarrestar un poco, es muy interesante estas uvas. Aquí en Castilla es muy tradicional la uva blanca, pero podríamos introducir también la uva negra y estos trocitos del propio tocino, que es la panceta del cerdo, frita, que muchas veces se aprovechaba al principio para que nos soltase la propia grasa del tocino, para a continuación hacer el sofrito con el ajo y las migas y ya añadírselo de la propia guarnición. En otras zonas de España le pueden añadir un huevo frito de acompañamiento, en vez de utilizar las uvas o los torrenos, acompañando a las migas, utilizan un huevo frito. En otros sitios utilizan más variedad de frutas, como puede ser la naranja, en la zona de Valencia, de Castellón. La verdad es que la propia base de las migas surgen muchísimas variantes y muchos platos que van evolucionando dependiendo un poco la zona geográfica de España, ya que aquí en la zona es muy tradicional, en temporada de invierno, como os he comentado, en la transhumancia era un plato muy típico de los pastores, pues en esa época utilizaban el ajo, el pimentón, la panceta, y si durante el camino podían encontrar algo de fruta, como las uvas o algún otro tipo de fruta, se lo iban incorporando poco a poco a sus platos. Pero la base principal son las migas, de ese pan duro, ese pan seco que iba quedando en desuso y que tenía pocas utilidades gastronómicas, acompañando o saborizando con el pimentón, el ajo, la panceta, etcétera, etcétera. La verdad es que son platos que en la actualidad son muy valorados porque tuvimos una temporada un poquito en desuso o eran productos o platos que solamente se elaboraban en pequeños pueblos y cada vez más se está llevando a la gastronomía más actual, inclusive a la gran gastronomía española, dando una versión más actual, dando un pequeño renovación de técnicas culinarias, pero al fin y al cabo la esencia sigue siendo la misma, tanto en las migas pastoriles, en la sopa de cebolla, inclusive en el morro o el torreno de Soria, ya que con los tiempos actuales se va trabajando nuevas técnicas, nuevas elaboraciones y se van haciendo nuevos platos, siempre manteniendo un poco la esencia del propio elemento que es lo fundamental, el poder encontrar los mismos matices, los mismos sabores que Cervantes nos describía en su obra literaria de Don Quijote de la Mancha. Bueno, tenemos un poco el aperitivo, dos platos importantes de esa gastronomía y no tenemos que olvidar un poco el final de las comidas, el final de esos platos o de esos banquetes que se hacían. La verdad es que durante la Edad de Oro era muy popular la preparación de repostería en España y sobre todo hay muchas referencias en el Quijote sobre postres o sobre elaboraciones dulces. Pero la verdad es que se solían dejar un poco para pequeñas celebraciones, pequeños banquetes de bodas o pequeñas fiestas patronales, como por ejemplo la que nos acercamos ahora, que es Semana Santa. En el Quijote podemos encontrar un pequeño fragmento que nos menciona estas elaboraciones dulces
en las bodas de Rico Camacho, que la verdad que nombraban esas frutas de sartén, que hoy podemos conocer como esos buñuelos de viento, esos buñuelos muy típicos de Semana Santa. Al fin y al cabo, lo que se solía elaborar, estos platos se suelen tener referencia de elaboraciones de la gastronomía sefardí que nos ha llegado hasta nuestros días, pero que en esta temporada del siglo XVI-XVII eran muy importantes en los menús, sobre todo festivos. Le daban un poco la importancia de más que una gastronomía de supervivencia o del día a día para poder alimentarse, como era la sopa de cebolla o las migas pastoriles, los torrenos, etc. La gastronomía dulce, los postres, los solían dejar más bien para esas celebraciones, esos días un poco diferentes, esos días de festejo, como eran las bodas, eran bautizos o pequeños nacimientos, o llegados el momento que se nos acerca próximamente, como es la Semana Santa o la Pascua cristiana. Aunque la verdad es que, como os he dicho antes, es muy típico en Semana Santa, pero nos viene un poco la cultura de esa gastronomía sefardí que era muy típica en la zona de Andalucía y en la zona de Castilla-La Mancha, y nos ha llegado o se ha extendido por toda la península ibérica, y que más que celebrar un poco la religión cristiana, es un poco la celebración de la Pascua judía. Uno de los postres muy típicos y que tiene muchísimas variantes desde la Edad Media son los buñuelos o esas frutas fritas. Lo que se hacía es coger distintas frutas de temporada, manzanas, peras, uvas, etc. Y lo que se hacía es hacerlas fritas. Se les baña por una pequeña masa de huevo, harina, y lo que se hace es bañar y freírlas. ¿Con esto qué se consigue? Primero, tener un postre caliente, ya que era muy importante, porque en esa época los alimentos calientes eran más valorados que los fríos de por sí. Segundo, comer fruta, que muchas veces en muchas casas no era lo más cotidiano o lo más frecuente del día a día. Y tercero, un aprovechamiento de que a lo mejor esas frutas, antes de que se nos echasen a perder, darle otro valor diferente a lo que sería la fruta tal cual. Como podemos comprobar, son pequeñas porciones que van rebozadas en una pequeña masa muy jugosa, muy esponjosa, neutra, no lleva nada de azúcar, ni es dulce ni salada, porque posteriormente se reboza, se baña en la propia, un poquito de azúcar y a una especie como es la canela. También es muy típico el freír esta masa neutra, sin nada, hueca, y posteriormente rellenarla de alguna elaboración dulce láctea, como puede ser una crema pastelera, o pueden ser cremas inglesas, o cremas natillas, etc. Se le rellenan y enriquecemos más el propio buñuelo o la propia elaboración de estas frutas de sartén que nos menciona Cervantes en el Quijote, que eran muy típicas en la Edad de Oro, y que a nuestros días, más que utilizar frutas, se ha ido evolucionando y se van rellenando de las propias cremas, inclusive con chocolate, con trufas, con muchísimas versatilidades de rellenos, como hemos comentado, cremas, inclusive mermeladas de otras frutas, ya no utilizar la fruta tal cual, sino
pequeñas compotas o pequeñas mermeladas introducidas en el propio buñuelo de viento, porque son muy ligeros, ¿vale? Pero serían unos buñuelos de sartén o unas frutas de sartén fritas. Y esto sería un poco nuestro repaso por los platos más nombrados en una gran obra literaria como es El Quijote de la Mancha, haciendo ese pequeño guiño a Lope de Vega que nos nombraba en el Torreno, o en esos trozos de tocino fritos que le recordaban o que él apreciaba mucho en sus barrios, en su zona de donde vivía. Como tenemos el Torreno de Soria, nuestra otra versión más abierta a toda Castilla o a toda España, como es el morro de cerdo frito, que posteriormente se trasladó un poco a lo que a Iberoamérica, que allá ahora mismo se denomina como chicharrones. Al fin y al cabo es cualquier trozo de piel de cerdo frita con parte de magro o con parte de grasa. No es tan específico como el torreno o como la careta, pero sí, al fin y al cabo, tiene algo muy similar, como es, o un punto de unión, como es la piel de cerdo frita acompañada de parte de la carne. La sopa de cebolla, como os hemos comentado, un ingrediente muy humilde, como es la cebolla, a comparación con el ajo, sería una segunda versión de la sopa de ajo, en este caso una sopa de cebolla, que le podemos enriquecer con un pequeño caldo de verduras, de ternera, de ave. La verdad es que sí que era fácil enriquecerlo, ya que muchas veces sí que se tenían animales domésticos en casa, y de esas gallinas, de esos cerdos, se hacía caldos que posteriormente enriquecían estas salsas, acompañando de ese pan duro que les iba sobrando durante varios días, y posteriormente acompañando el interior para darle una textura y una cremosidad a la propia sopa de ajo, y enriqueciendo con un poquito de queso manchego, un queso curado. Perfectamente podemos hacer con un parmesano, un gran padano, o esos quesos magníficos que tenéis por Italia. Sería una receta específica para esos quesos y muy acertada. Luego tenemos también las migas pastoriles, como os he comentado, aprovechando todos esos panes que nos van quedando secos, lo que se les hace es rehidratar con parte de la propia grasa. Os recuerdo, zona Andalucía utilizamos aceite de oliva, zona centro o norte de España, grasas animales, tocinos, mantecas, etcétera, o aceites vegetales, ya que tenemos mucho campo de agricultura vegetal, de maíz, de trigo, etcétera, y utilizamos aceites vegetales, dorándose ajo, otro elemento básico, y tostando las migas enriquecidas con ese toque del propio pimentón, y ir poco a poco trabajando las migas para que vayan quedando sueltas y muy jugosas. En Castilla la acompañamos con trozos de torreno o de la propia panceta, unas poquitas, algo de fruta, unas poquitas uvas. Otras zonas de Castilla acompañan, como os he comentado, con zonas de naranja, como es en el Levante. Podemos acompañarlo con un huevo frito, o inclusive podemos hacer las migas blancas sin el pimentón, como son muy típicas en la zona de Aragón, otras zonas de Cataluña. Y terminando con un postre muy típico de esa época, un aprovechamiento de las frutas, esas frutas que van quedando ya muy tiernas, muy maduras, bañadas en una masa y posteriormente fritas, ya que los postres fritos, rosquillas, buñuelos, etcétera, torrijas, que es otro plato típico que nos vamos
encontrar en próximos días aquí en España. Para aprovechamiento de esa fruta, una fruta de sartén, una fruta frita, que posteriormente vamos rebozando un poquito en canela y azúcar para darle el toque dulce. Y estos son un poco los 4 platos que quería mostraros que podemos encontrar en la gastronomía de Don Quijote y que en la actualidad los podemos encontrar en la gastronomía española, y en muchos sitios son platos que están llegando a un gran valor, están teniendo un gran valor gastronómico, como puede ser el torreno, las migas, incluso los buñuelos, que ahora nos acercamos en su gran temporada, como es la Semana Santa. Muy bien, pues la verdad es que son todos platos que remontan a esa tradición tan nuestra de cocinar con lo que tenemos en una cocina, un poco de aprovechamiento, ¿no? Como tantas veces hemos comentado. Pues no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta en el chat, pero es cierto que al inicio de tu presentación no he dicho que podríamos tener un turno de preguntas. Si alguien se atreve o Sí. alguien quiere hacer alguna pregunta. Ana, quería hacer también un pequeño guiño también a otro postre que nos acercamos ahora, como es la torrija. La torrija, aquí en España, lo que hacemos es, como bien has comentado, es otro plato, otra elaboración de aprovechamiento. Aquí hacemos un poco de fusión de aprovechamiento con lo que os he comentado con los postres, ya que esos panes duros que se nos van quedando, lo que se hace es se hidratan, se remojan, normalmente en un lácteo, pero también encontramos versiones de hidratarlas en vinos dulces o en agua dulce, y posteriormente se pasan por huevo y se fríen, ya que, como os he comentado, el concepto de repostería frita en España en esa época era muy tradicional y era muy apreciada. Y igual que tenemos los buñuelos de viento, que nos acercamos ahora a Semana Santa, la torrija es otro postre, otro dulce que también nos viene de años atrás, del siglo XV-XVI, y que se elabora tradicionalmente en estas fechas. También es un plato de aprovechamiento, un plato muy humilde, pero también de temporada de festejo, como es la Semana Santa. Sí, la torrija que está buenísima, y también la leche frita, rebozada en azúcar y canela, que también es un postre, bueno, como tú decías, el aprovechamiento del lácteo, pero transformado con la harina y reposado esa masa que luego se fríe en esa línea de postres fritos, ¿no? Así es. Antiguamente los postres horneados eran menos frecuentes porque no todo el mundo tenía un horno en casa, sino que muchas veces tenían que ir a hornear al horno del pueblo. Entonces, los postres de horno no eran tan frecuentes, pero sí que eran muy frecuentes los postres de sartén, los postres fritos, ya que todas las personas en su casa tenían un fuego y una sartén para elaborar estos postres. Por eso encontramos en la cultura española de la Edad Media, encontramos más postres de sartén que los que son los propios postres de horno, que también una gran cultura de esa repostería de horno, pero ahí sí que eran muy específicos los días que se podía elaborar, ya que dependían un poco del horno del pueblo, del panadero, etcétera, que pudiesen elaborar estos postres. En cambio, los postres de sartén, buñuelos, torrijas, leche frita, cremas, etcétera, eran más de elaboración en casa y las podían hacer individualmente o sin tener que depender de terceros para elaborar estos postres. Sí, bueno, incluso el hecho de contar con una cocina, porque como tú bien dices, tenían que ir a hornear
la comida o los platos que decidieran hornear, pero la cocina era simplemente un pequeño hornillo que podía ser de cerámica y que desde el mundo medieval se viene utilizando para precisamente pues, tener la base para poner un recipiente de cerámica también. Es decir, recordemos que en toda esta Edad Media, tanto en la España que viene del mundo islámico, de Al-Ándalus, como en nuestra España Castilla-La Mancha, tenemos en toda nuestra geografía que se cocina con unos pequeños anafres de cerámica, que son unos pequeños hornillos donde son portátiles, además te los puedes llevar fácilmente y con eso se cocinaba básicamente, ¿no? O bien en una gran chimenea, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que el consumo elevado de leña y teniendo en cuenta también el que tienes que ubicar un elemento cerámico donde cocer, ¿no? Es decir, que serían estos platos también elaborados, pensamos que estarían no lo sé, en elementos como ahora nos viene a la cabeza una olla o una sartén, pero realmente hablamos de elementos cerámicos. Así es, y pensar que, bueno, más o menos casi todo el mundo sí que puede tener esa pequeña chimenea para dar calor a la propia casa y ya aprovechaban para elaborar esta cocina, pero el fundamental principal de la chimenea era el dar calor al habitáculo principal como era la cocina de las casas, donde se hacía casi toda la vida de la casa, se hacía en la propia cocina porque era el único sitio donde tenían fuente de calor que luego aprovechaban también para el cocinado o esas cocciones de largo tiempo, despacito, por lo mismo que decías, de no consumir un exceso de leña que tampoco les era un elemento que les sobrase. Claro. Muy bien, Juan Carlos, pues la verdad que he disfrutado muchísimo este ciclo. Hemos iniciado nuestra programación anual con un ciclo gastronómico contigo, también con un ciclo sobre historia contemporánea y las relaciones entre España e Italia, el posfranquismo, anarquismo y el fascismo de Julián Casanova. Y tengo que decir que he disfrutado muchísimo de estos ciclos. Me parece muy interesante tener a una persona de referencia donde a través de distintas conferencias vamos conociendo un poquito más en profundidad pues, bueno, los temas que planteamos de nuestra cultura y de la divulgación de nuestras costumbres y tradiciones, también enlazando con nuestra querida Italia que nos acoge. Así que, bueno, compruebo que nadie tiene ninguna pregunta. Cerramos, clausuramos formalmente este ciclo y te emplazamos para continuar trabajando con nosotros en próximas conferencias, en próximos ciclos, talleres, bueno, ya veremos. Veo que Ana María Cuesta nos da las gracias, que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Y Pina también. Bueno, se animan nuestro público a comunicar que les ha gustado, me alegro y les doy también las gracias por su presencia y estar con nosotros. Nos vemos próximamente. Muy bien, Ana, un saludo a todos. Muchas Muy gracias bien. por la asistencia. Nada, gracias a ti. Volveremos a verte el año que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.